Amén, amén. Bueno, déjame aceptar. Buenas noches una vez más, Dios le bendiga, que es un gran privilegio volver a estar delante de ustedes y tomar este tiempo. Así que bueno, vamos a procurar que nos rinda. Solo vamos a leer algunos versículos del capítulo 7. Después ustedes de una forma más tranquila lo pueden leer. Estaba ahí mientras orábamos pensando, bueno, creo que unas 13 veces he leído el libro de Hechos, contando las veces que he podido leer la Biblia. He tenido esa bendición, ese privilegio, y es uno de los libros fantásticos porque nos cuenta la historia del inicio de la iglesia y como les decía, lo del bosquejo, ¿no? Que aprendí cuando estudié por primera vez de una forma metódica, sistemática, el libro de Hechos. El profe José Jordán decía, ¿no? Un bosquejo rápido para recordar, Cristo asciende, el Espíritu Santo desciende y la iglesia se extiende. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos y vemos muchos matices, muchas cosas interesantes. Alguien dijo también así que es como, es un semillero de las doctrinas que después Pablo, Pedro, Juan, fueron detallando y describiendo en sus cartas, ¿sí? Este, y llegamos a este capítulo 7 que para mí sería el último capítulo para compartir con ustedes. Después, bueno, van a seguir otros profe. Mi hijo mayor va a tener la oportunidad, el privilegio de compartir con ustedes también. Bueno, y en este capítulo 7 vamos a encontrar el hecho tremendo, increíble y que marca un hito en la historia de la iglesia porque se habla del primer mártir, que es Esteban. La idea central de nuestro mensaje o estudio de hoy en el capítulo Hechos sería, de Hechos 7 sería el creyente que conoce a Dios permanece firme en la verdad aun cuando el mundo rechace el mensaje. Y si le colocáramos un título a este capítulo en esta noche sería Una fe firme hasta el final. Una fe firme hasta el final. Eh, Hoy día estamos viviendo en una era, en una época donde muchos cambian sus convicciones por presión, o por aceptación o temor, ¿es cierto? Y nuestra fe siempre va a ser probada cuando tenemos oposición. Y acá en este capítulo de Hechos 7 vamos a notar esto, vamos a mirar esto, ¿no? Lo vamos a encontrar con el discurso de Esteban y siendo pues, como mencioné, el primer mártir de la historia de la iglesia. ¿Eh? Y algo interesante acá es que él va a morir a manos de los religiosos del momento, no por pretender simplemente defender su vida, sino por defender la verdad de Dios. Y yo me haría una pregunta y también se las hago a ustedes, iglesia, y es la siguiente: ¿cómo permanezco o cómo permanece firme un creyente cuando enfrenta oposición? ¿Cómo podemos permanecer firme cuando estamos siendo confrontados o teniendo oposición? Bueno, ya de entrada te digo, mirando fielmente a Dios y viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Vamos a dividir en tres partes este capítulo. A este capítulo, el primer punto o primera parte sería Dios ha sido fiel.
a través de toda la historia. Y eso lo vamos a cubrir y ver desde el versículo 1 hasta el 50. Pero solo te invito a leer los versículos 9, 10, 37 y 38. Dice así la palabra de Dios: a los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Versículo 37 y 38. Dice así la palabra de Dios: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eh, Esteban estaba acá en estos primeros versículos, también va a mencionar a Abraham, va a mencionar a los patriarcas, ¿sí? Él va a estar haciendo un repaso de la historia de Israel. Eh, Va a hablar acerca de Abraham, de José, de Moisés, va a relatar también el tiempo que el pueblo de Israel vivió en el desierto, ¿ok? Y el propósito que Esteban está buscando acá era demostrar que Dios siempre había guiado a su pueblo. Pero sin embargo, eh, este, también vamos a mirar en estos versículos un patrón que el pueblo de Israel iba a repetir continuamente, y era el de rechazar a su Dios, rechazar la guía de su Dios, vez tras vez, y todos aquellos hombres que fueron enviados por Dios para guiarlos, para rescatarlos, el pueblo una y otra vez lo rechazaba. Sí, y también otra de las cosas que vamos a mirar acá en estos versículos, hablando, ¿verdad?, de que Dios ha sido fiel a través de toda la historia, no solo que Dios quiso guiar al pueblo, les salvó, los cuidó, demostrando su fidelidad, su acompañamiento, también como mencionaba, vemos cómo continuamente el pueblo lo rechaza, pero también otra de las enseñanzas que vamos a mirar es que Dios no está limitado en un lugar o edificio, ¿no? Él gobierna en toda la historia. Todo está bajo su control. Él es soberano, ¿sí? Este, pero bueno, obviamente eh, él desea también gobernar, podríamos entre comillas también decir, o sí, reinar en nuestro corazón, tener el trono de nuestro corazón, pero obviamente nuestro pecado, nuestra rebeldía, y nuestra vieja naturaleza se opone a esto. Es como ilustrarlo como un maestro que durante todo el año, ¿verdad?, va repitiendo una misma lección, pero los alumnos siguen sin prestar atención. El problema no es del maestro, el problema no es de la enseñanza, el método es el mejor maestro, el mejor método. Eh, este, el punto pasa por la disposición del corazón de los alumnos. Y es lo que en este primer punto queremos señalar, ¿sí? El hecho de que Dios siempre quiso. ¿Se recuerdan allí en los evangelios cuando el Señor Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tu gente como la gallina cuando junta sus polluelos, ¿no? El deseo de Jehová, el deseo de Dios
estaba en proteger, en cuidar a su pueblo. Dios ha sido fiel a través de toda la historia. El punto es que el corazón rebelde de su pueblo le rechazó siempre. Y creo que es una gran verdad que nosotros también, bueno, pienso en mi vida, ¿no? Como muchas veces Dios ha querido protegerme, cuidarme, pero en mi rebeldía, en mi pecado, me ha alejado de los propósitos de Dios, del cuidado de Dios. ¿Qué lecciones podemos tomar y aplicar de este primer punto y estos primeros versículos? Bueno, una, que Dios ha sido fiel en toda la generación. Cuando leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, pero apuntando a lo que Hechos 7 nos quiere señalar, es que Dios siempre fue fiel a Israel, siempre procuró cuidarlos, siempre procuró manifestar y manifestó su amor hacia ellos. Entonces, Dios ha sido fiel en toda generación. Dios ha sido fiel también en todo momento de mi vida. Otra aplicación o lección que podemos tomar es que debemos de aprender de los errores del pasado. Hay una frase muy popular y que en estos días he dicho y he escuchado mucho, no podemos esperar resultados diferentes si siempre estamos haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces tenemos que parar y aprender de nuestros errores. Eh, Simón Bolívar, el libertador de Venezuela, decía una frase acerca de eso, ¿no? Ahora no recuerdo literalmente, pero él hablaba que el pueblo que no repara para mirar su pasado está destinado a cometer los mismos fracasos de sus antepasados. Y vaya que Venezuela en estos últimos años lo vivió y lo experimentó por no mirar su historia, por no mirar al pasado, ¿no? Y puede pasarnos a nosotros también. Debemos de aprender de los errores del pasado, ¿sí? Para no cometer y no sufrir de vuelta consecuencias eh, perjudiciales, terribles en nuestra vida. Otra lección es que un corazón humilde va a escuchar la voz de Dios. Alguien que está allí dándole el primer lugar a Dios, es inevitable que no pueda escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y te dejo un par de preguntas también para reflexionar y meditar en esta noche, en este primer punto. Dios ha sido fiel a través de toda la historia y es, ¿por qué ustedes creen que Esteban repasó la historia de Israel? ¿Por qué piensan ustedes o por qué creen que él estuvo repasando la historia de Israel? Eh, ¿Y qué patrón podemos ver que se repite constantemente allí en la historia de Israel o el pueblo de Israel? ¿Qué patrón constantemente manifestó en su andar y en su vivir? ¿Y qué nos enseña Dios eh, este, eh, acerca de, o allí Esteban, acerca de Dios y del templo? Entonces, una fe firme hasta el final tiene que ver con el hecho de saber que Dios es fiel a través de toda la historia de la vida de Israel, pero también en la historia de mi vida. Y avanzando en esta noche y pensando también en nuestra idea central, que decía al principio, una fe llena del Espíritu permanece firme hasta el final porque recuerda la fidelidad de Dios. Entonces, una confianza en la persona de Dios es guiada por el Espíritu Santo y tiene que ver o se manifiesta cuando recordamos cuán fiel fue Dios en el pasado. Y si Dios fue fiel en el pasado, hoy también lo será y mañana también lo será. ¿Recuerdan la letra de esa canción de que si, muy linda, ¿no? Que Dios obró ayer, hoy lo volverá a hacer. Y avanzando, vamos a mirar nuestro segundo punto en esta noche
y es: el corazón rebelde resiste la verdad de Dios. Un corazón rebelde siempre va a resistir la verdad de Dios. Eh, Usted y yo, ustedes hemos sido testigos muchas veces cuando un niño, una persona rebelde, es complicado hacerlo andar o guiarlo, se opone siempre. Bueno, miremos allí los versículos 51 y 53 del capítulo 7 de Hecho para hablar de este punto, que un corazón rebelde resiste la verdad de Dios. Dice así la palabra de Dios: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El corazón rebelde resiste la verdad de Dios. A Esteban, después de presentar la historia de Israel, él los confronta. Él va a confrontar a ese concilio de religiosos, de sumo sacerdote. Él está frente al Sanedrín y él no va a tener temor en expresarle y decirle: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Duros de corazón, no estaban puros para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Esta gente, aunque conocían las escrituras, rechazaron al Mesías, conocían la verdad, pero fueron rebeldes, amaron más su posición, su confort, que humillarse y reconocerlo a Cristo como el Mesías. Ellos tenían religión, pero no obediencia. Y pienso, cuando estaba allí preparando las notas, y tenía esta nota acá, el hecho de pensar en mí, ¿no? ¿Cuántos años conociendo de Dios, leyendo la Biblia, yendo a una iglesia, pastoreando? Pero ¿cuántos de esos años de caminar en la religión evangélica he sido fiel, obediente a los mandatos de Dios? La verdadera espiritualidad no consiste, ¿verdad?, en una experiencia externa. Creo que en otra ocasión he mencionado que Charles Ryrie, en su libro Equilibrio de la vida cristiana, él habla de que el activismo no es sinónimo de espiritualidad, ¿sí? Eh, la espiritualidad pasa y tiene que ver con un corazón transformado por la palabra de Dios. Eh, esta gente que Esteban estaba confrontando eran eruditos en la ley, pero duros de corazón. Pablo en Romanos capítulo 3 va a expresar y va a decir, ¿no? Sepulcro blanqueado. El mismo Jesús los va a confrontar hablándole de su religiosidad, de obligar a los feligreses a cargar con bultos que ni ellos estaban dispuestos a ni siquiera tocar, porque eran religiosos. Eran como un árbol que podemos ver desde afuera hermoso, lindo, precioso, pero cuando le pones el hacha o la sierra, se desmorona, porque nos encontramos con la verdadera realidad de ese árbol. Por afuera lindo, pero por dentro hueco, seco. Y lo mismo sucede con un religioso, ¿sí? No hay transformación interna en su interior, en su alma, en su corazón, en su mente. No ha acontecido nada. La palabra de Dios no está obrando, no obró esa
transformación. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos aprender acá? Que Dios no está viendo lo que tú y yo podemos mirar de un hombre, su parte externa. Dios está viendo nuestro corazón. Cuando aconsejo a algunos jóvenes que comienzan a gustar de una chica o de un chico, ¿no es cierto? Comienzan a gustar del sexo opuesto, yo les felicito y que bueno, ¿no? Obviamente le digo, claro, te gustó porque viste sus ojos, no sé, su físico, pero ahora tienes que comenzar a trabajar para conocer su alma, su corazón, cuánto ama al Señor, ¿no es cierto? Porque lo que te atrajo fue lo de afuera, pero realmente, ¿qué es lo que hay adentro? Eh, no nos casamos con, una parte externa, nos casamos con un carácter y tienes que conocerlo. Bueno, la verdadera espiritualidad tiene que ver con esto, con la transformación de nuestro corazón, de lo interno, y eso es lo que Dios mira, ¿sí? Lo otro, conocer mucho de la palabra de Dios no reemplaza nuestra obediencia. Pastoreando allí en Caracas, teníamos a un hermano que conocía un montón de versículos, podía recitarte, no sé, 50 versículos, eh, pero no era obediente a la palabra de Dios. Tenía una vida demasiada comprometida con el maltrato hacia su familia, en fin. Entonces, conocer mucho de la palabra de Dios, tener mucho conocimiento de las escrituras, no habla o no reemplaza nuestra obediencia. Fíjense, Lucifer, hoy día Satanás, conocía y conoce profundamente las escrituras, eh, pero es sumamente desobediente. Fue desobediente, es desobediente. Entonces, conocer de las escrituras no reemplaza mi obediencia a Dios. Y otra gran lección que podemos tomar de este punto 2, de que un corazón rebelde resiste la verdad de Dios, es que el orgullo espiritual impide recibir la verdad de Dios. Sí, uno de los grandes problemas que pueden sufrir los que han ido a estudiar a una escuela bíblica o al que ha invertido tiempo en estudiar horas y horas teología, doctrina, es sentarse en la banca de la iglesia y escuchar al predicador y decir, "Bah, este no sabe nada". Tu orgullo espiritual te está cerrando la puerta de escuchar la voz de Dios. Tenemos que recordar que cada vez que se abre este santo libro es la palabra de Dios y es queriendo Dios entonces hablar a nuestro corazón. Preguntas para reflexionar y tener allí en nuestro estudio sobre el libro de Hechos y en especial este capítulo 7. ¿Qué acusación hizo Esteban a estos religiosos? ¿Qué significa resistir al Espíritu Santo? ¿Y por qué la religión externa no es suficiente? Y recordemos nuestra idea central, una fe llena del Espíritu permanece hasta el final porque se somete a la verdad de Dios. Y nuestro tercer punto en esta noche de nuestro mensaje, una firme fe hasta el final, sería una fe llena del Espíritu permanece firme hasta el final. Una fe llena del Espíritu permanece firme hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros dependemos siempre de Dios de una manera plena para superar cualquier prueba. Es depender plenamente de Dios para superar cualquier prueba. Es la idea de este tercer punto, ¿sí? Versos 54 al 60, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: oyendo estas cosas,
se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una fe llena del Espíritu permanece firme hasta el final. Alguien que depende plenamente de Dios va a superar cualquier prueba y dificultad en la vida. ¿Sí? La reacción de los líderes acá ante el repaso de la historia del pueblo de Israel por medio de Esteban los dejaba en evidencia de que ellos eran simples religiosos, ah, hablándole también de que su corazón era rebelde. Él lo hizo de manera directa, diciéndole, ¿verdad?, que eran duros de cerviz y de oído, y ahora el resultado de esto fue que se enojaron, que entraron en cólera, se manifestó su ira de una forma violenta. Pero Esteban estaba allí, lleno del Espíritu Santo, mirando al cielo y viendo la gloria de Dios, el Shekinah de Jehová. La gloria de Dios se manifestó allí. Él la pudo percibir, él la pudo disfrutar. Vio a Jesús de pie a la diestra del Padre, haciendo y cumpliendo con su ministerio actual, ¿no? De interceder por nosotros, como abogado está allí. Sí, él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Esteban estaba experimentando eso. Él estaba lleno del Espíritu Santo, por lo cual pudo soportar y superar esa prueba que significó tomar su vida, entregarla por la verdad de Dios. Murió mirando hacia el cielo, vio la gloria de Dios y vio al Hijo de Dios allí a la diestra del Padre, intercediendo por él. Y algo interesante, impresionante, es que cuando él estaba allí, ya para morir, él oró, ¿no? Y dijo así, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Su respuesta refleja el carácter mismo de Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo en la cruz? Él dijo, Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Lo que estamos viendo acá, a un hombre lleno del Espíritu Santo, superando una gran prueba y dejando una evidencia de que su vida hasta lo último reflejó el carácter de Cristo. Hizo la misma oración, ¿no? Señor, no les tomes en cuenta este pecado, reflejando allí el carácter de Cristo. Él permaneció como un faro aún en medio de la tormenta de huracanes que podrían golpear allí, ¿verdad?, fuertemente. Él permaneció brillando, resplandeciendo de una manera más intensa en medio de un momento oscuro de su vida. Él reflejó la gloria de Dios, reflejó el carácter de Cristo. Amén. ¿Qué cosa puedo yo aprender de esta eh, principio, de este tercer punto? Bueno, que Dios fortalece a sus hijos en el sufrimiento. Eh, Tenemos una hermana acá que está allí
cáncer grado 4, y cuando comenzó a asistir a nuestra iglesia, una noche daba el testimonio y decía, ¿sabes? Cuando tuve buena salud y tuve dinero, ¿verdad? Y aún sigue teniéndolo, pero cuando tuve muchas cosas, la vanagloria de esta vida, no vi la gloria de Dios como ahora la estoy viendo aún en medio de esta prueba, ¿no? El saber que tiene cáncer grado 4, un hijo de 4 años, eh, que posiblemente a esa edad quede huérfano. Bueno, ella allí impactó mi vida y me mostró la gloria de Dios, me mostró el carácter de Cristo en decir, he visto la gloria de Dios en este tiempo más que en el tiempo en el cual tenía todas las cosas de este mundo y tenía una buena salud. Dios fortalece a sus hijos en el sufrimiento. Podemos reflejar a Cristo aún en medio del dolor, como lo hizo esta hermana Vanessa en nuestra iglesia y como lo ha estado haciendo durante todo este tiempo. Y otra gran lección es que la esperanza eterna produce firmeza en el presente. La esperanza de la vida eterna, la esperanza de estar en la gloria y en la eternidad con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos permite estar firmes en el presente. ¿Cómo reaccionó Esteban ante la persecución? ¿Qué vio él antes de morir? ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de la persecución, en medio de la prueba? ¿Qué podemos mirar nosotros? ¿A quién estamos viendo? No necesariamente al estar al punto de morir como Esteban, pero sí en medio de la prueba que puedas estar viviendo hoy. ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás viendo? ¿Qué revela nuestras oraciones de nuestro corazón? Nuestras oraciones, ¿qué están revelando de nuestro corazón? Una fe llena del Espíritu permanece firme hasta el final porque tiene sus ojos puestos en Cristo. ¿Sí? Y concluyendo, podemos resumir y ver tres enseñanzas de este capítulo 7. Y la primera es que Dios ha sido fiel en toda la historia de Israel y de tu vida. Dios ha sido fiel. El corazón rebelde resiste la verdad de Dios. Nuestro corazón allí se aleja de la verdad de Dios cuando dejamos que el pecado reine en nuestras vidas. Nuestro corazón se rebela contra la verdad de Dios. Y una vida llena del Espíritu Santo permanece firme hasta el final. ¿A quién estoy escuchando? Estoy escuchando a la voz de Dios. ¿En qué área de nuestras vidas estamos resistiendo al Espíritu Santo? ¿Permanecería firme en mi fe si enfrento oposición? Y recordemos, hermanos, que una fe llena del Espíritu permanece firme hasta el final. Lo que quiere decir esto es que cuando nuestra fe está llena del Espíritu Santo, es cuando podemos, ¿verdad?, depender plenamente de Dios para superar cualquier prueba y dificultad que vivamos en nuestra vida. Señor, en esta noche doy gracias por el testimonio, por la vida de Esteban, por cómo él de una manera tan valiente y con tanto denuedo pudo enfrentar al Sanedrín, a los religiosos, a los poderosos del momento, sin temor, sin miedo, porque su esperanza estaba en ti, porque el Espíritu Santo le llenaba y le guiaba y le controlaba y le llevó a experimentar el ver al Hijo de Dios allí a la diestra del Padre, ver la gloria de Dios
y poder mostrar el carácter de Cristo cuando oró y dijo que no tomase en cuenta ese pecado. Señor, ayúdanos a tener ese coraje, ese valor, a dejar que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos llene, para poder ser obediente a tu palabra y no seguir acrecentando un corazón rebelde, sino más bien tener un corazón humilde y depender plenamente de ti para poder superar cualquier lucha, cualquier prueba que hoy podamos estar viviendo. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, muchísimas gracias por escucharme y por el tiempo que me dan. Gracias, Saki, y a todos los líderes allí de la Iglesia El Alba.